quien no se quiere vacunar, vas a asesinar a alguien si te contagias. A mí me da igual que tu abuela haya vivido 2000 años. El que tú no te quieras vacunar, te arriesgues a contagiarte y te arriesgues a contagiar a otra persona que por otros motivos no esté vacunada, o porque no le haya tocado vacunar, o porque el presidente de la República no la ha querido vacunar, o porque está inmunocomprometida o es alérgica a alguno de los componentes de la vacuna y no se puede vacunar, y esa persona muere, es tu responsabilidad. Vacunarte no es solo para salvarte a ti, es una visión absolutamente ultraliberal y ridícula de lo que son las vacunas. Esto es un problema de salud pública, y mi vacuna no solo me protege a mí, sino protege a las personas con las que voy a entrar en contacto después, con la certeza de no estar contagiado yo. Así que me parece brutalmente irresponsable que además tengas la desvergüenza de decirlo en un chat público que no te vas a vacunar sabiendo que puedes matar a un inocente. Piénsatelo mejor. Piénsatelo mejor. Porque muchas personas han vivido sin vacunas, pero sin vacunas también han muerto millones de personas que morían de viruela, millones de niños paralizados por la polio, millones de niños que han sufrido difteria, millones de personas que podrían no haber muerto y que la falta de vacunas los llevó a la muerte. Y millones de personas que vivimos gracias a las vacunas. Así que un ejemplo de tu abuela no es suficiente para que creas que estás facultada para arriesgar la vida de otros seres humanos. Piénsatelo bien. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.